Continuando con el tema, vamos a hablar de hemostalsis o hemostasia, que es lo mismo que la coagulación. Entonces, dentro del organismo la sangre fluye en estado líquido, no se coagula debido a la acción de una proteína, que es la heparina. La heparina es un anticoagulante natural que está dentro de nuestra sangre y es la que nos permite, pues, que no se nos coagule y morirnos. En cambio, fuera de los vasos sanguíneos no hay heparina, entonces se coagula. Y principalmente en heridas, ¿verdad? Entonces se va a coagular. Cuando la piel sufre una herida y se rompe un vaso sanguíneo, háblese de un capilar, algo más grave una vena y algo mucho más grave una arteria, después de un tiempo la sangre deja de fluir y se empieza a formar una cascarita que obstruye por completo la salida. Fenómeno conocido como la coagulación sanguínea o hemostasia. Esa cascarita es la costra que le cuesta un montón a su cuerpo formarla, ¿verdad? Y ahí va uno de chistosito a quitársela. La hemostasia o coagulación se va a dividir en dos fases, la hemostasia primera y la hemostasia secundaria. ¿De qué de qué se componen esas dos fases? Bueno, la primaria, primero se da el daño, que ocurre una lesión que va a dar un sangrado. Entonces el vaso sanguíneo pues dice, no, no quiero que se salga mi sangrita, ¿vale? Y se da la vasoconstricción, que es cuando el mismo vaso sanguíneo se contrae para tratar de frenar ese sangrado. Luego se da la adhesión y agregación, que las plaquetas que iban circulando en la sangre de acá, los trombocitos, se agrupan y lo que hacen es jalarse de corbata a los pobres eritrocitos y forman un tapón plaquetario en un primer instante, que luego entra la hemostasia secundaria y se da la fibrinoformación, que esas plaquetas empiezan a liberar, miren, hay una cascada de activación para todo este proceso y la meta de ese proceso es que se forme un tapón de fibrina. Entonces aquí traen el fibrinógeno, atrapan a un montón de eritrocitos en esa red de fibrina y se tapa la herida en lo que tarda en sanar el vaso sanguíneo. Finalmente, cuando el vaso sanguíneo ya está reparado, ese coágulo se tiene que destruir y ahí se da la fibrinólisis. Entonces, en ese proceso, ya el vaso sanguíneo queda completamente sanado y ya la circulación se da con normalidad. Ay, no es coronavirus, ustedes, es que es una mitos fea. Entramos a la hemostasia secundaria. Entonces, la primaria es bastante sencilla, ¿verdad? Solamente se da la herida, el vaso se contrae y al contraerse se activan las plaquetas y estas se adhieren a la herida y ahí empieza la hemostasia secundaria. Entonces, ojo con esta porque el año pasado me dijeron que era complicada y todo eso, y eso que yo se las resumí un montón acá porque el proceso es bastante largo. Entonces, las plaquetas se adhieren a los bordes irregulares de la herida y forman un tapón plaquetario. Liberan una enzima que se llama tromboquinasa. Recuérdense que todo lo que termina en asa, excepto su casa y todo eso, son enzimas. Entonces, tromboquinasa. La enzima tromboquinasa, junto con los iones de calcio que se mantienen en la sangre, en el plasma sanguíneo, activan el primer factor de coagulación. Un factor de coagulación es una sustancia que ayuda a activar a la siguiente, así en cascada, hasta como un efecto dominó. Entonces, una herida activa las plaquetas. Las plaquetas liberan tromboquinasa y junto con el calcio, esto activa al primer factor de coagulación que voy a preguntar, que es la protombina. La protombina, activa otro mecanismo que en el del interior de las plaquetas se libera otra sustancia, la tromboplastina. Entonces, la tromboquinasa con los iones de calcio activan la protombina y las plaquetas activan la tromboplastina. La tromboplastina favorece la transformación de la protombina en trombina. Ese Pro no es que sea lo máximo, así como el iPhone 11 Pro, no, sino que aquí Pro significa que es un paso antes de.
Entonces sería, antes de ser trombina, va a ser protombina. Entonces, la tromboplastina favorece que este primer factor de coagulación se convierta en trombina. Bajo la influencia de la trombina, el fibrinógeno, que es una proteína que anda por ahí paseándose por el plasma, se va a transformar en fibrina. O sea que necesito que todo esto se dé en cadena para que exista trombina y active el fibrinógeno del plasma para que forme la fibrina. La fibrina es una proteína insoluble, es decir, que por más que esté en contacto con la sangre no se va a disolver, y esa es la que va a permitir atrapar tanto glóbulos blancos, rojos y plaquetas, formando el coágulo sanguíneo. Entonces, el coágulo sanguíneo es insoluble, por eso es que no se disuelve en la sangre. ¿Y cuál es el resultado de esta formación de fibrina? Es una costra que va a cubrir la herida evitando que siga sangrando. O sea, esto no es un juguete que aparece ahí para jugar a quitárselo, sino que a su cuerpo le lleva bastante trabajo, energía y materiales formarlo. Vamos a dejar hasta aquí este video.